Vamos a dar gracias, Señor, te damos en esta noche por el privilegio que nos das de estar en tu casa. Gracias por tu amor y tu misericordia. Ahora, Señor, al abrir tu palabra, te hemos alabado, te hemos glorificado. Ahora, al abrir tu palabra, Señor, ayúdanos, Padre. Señor, tú conoces, Dios mío, nuestras necesidades, Señor, más profundas. Y sobre todo, Señor, la necesidad de crecer cada día más en ti, Señor. Porque tu palabra dice, más crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Dios mío. Y Dios mío, sabemos que hay una victoria, Señor, preparada para nosotros. Pero, Señor, ayúdanos para que podamos, Señor, meditar, Señor, en tu palabra y de ahí sacar, Señor, la manera, la fórmula, Señor, de lo que tenemos que hacer para llevar una vida de victoria. Gracias, Señor, por todo. Gracias por mis hermanos que están aquí, Señor. Aquellos que por alguna razón no llegaron, ayúdalos, Padre, guárdalos y que las próximas reuniones podamos tenerlos aquí, Señor. Gracias, 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 Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta noche quiero empezar con ustedes una serie de estudios en el libro de Josué. Ya en otras ocasiones hemos tocado este libro, pero en esta ocasión vamos a ir un poco más a detalle. La razón, hermanos, es porque acabamos de terminar nuestra campaña 40 días de oración y siempre le pedimos al Señor, ¿qué es lo que sigue, Señor, con respecto a nuestra iglesia, con respecto a nosotros? No podemos, hermanos, quedarnos por ahí, no podemos, digamos, dejar todo y bueno, ya terminamos una campaña y ya lo dejamos ahí. Yo creo que Dios quiere que nosotros avancemos cada día más. Y hermanos, este libro yo creo que nos va a servir de mucho, porque hermanos, aquí vamos a aprender cómo podemos nosotros tener una vida victoriosa, o sea, la vida que Dios quiere que tengamos. Quiero empezar diciéndole lo siguiente. En nuestros días, hermanos, hay algunos malentendidos alrededor de la vida cristiana. Muchos quizá, no sé si queriendo o sin querer, pero a veces como que nos pintan o tratan de pintarnos la vida cristiana como algo, como si fuera un día en el parque, ¿verdad? Todo muy fácil. Pero sabemos, hermanos, o debemos de saber que cuando llegamos a ser salvos, empezamos a librar una batalla. ¿Se acuerdan ustedes que hace un tiempo hablamos una serie acerca de la guerra espiritual? O sea que es algo que está ahí, hermanos, es algo que no vemos, pero que está, es una guerra espiritual. Y hermanos, cuando llegamos a ser salvos, empezamos con esa batalla, una batalla en contra de un enemigo que es poderoso, o sea que no podemos desestimar, ¿verdad? Que claro, Dios es mucho más grande, mucho más poderoso, pero el enemigo en la tierra, en el que está aquí, también es poderoso. Ahora, hermanos, yo sé que la vida cristiana es la mejor vida que nosotros podemos tener. O sea, que no hay otra vida mejor que la vida cristiana. Pero no siempre es fácil. Así que nadie le pinta a usted que todo va a ser muy fácil, porque hay batallas. Fíjense lo que dice Efesios. Hablando acerca de las batallas que nosotros tenemos que librar aquí en la tierra. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, siendo contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Yo quiero que vaya viendo, hermano, mire todo lo que tenemos que luchar, con los que tenemos que luchar. No es contra sangre ni carne, ¿verdad? O sea, no es contra el hermano, la hermana, el vecino, la persona que está ahí. A veces esos son los que nos hacen enojar y nos traen problemas, pero dice la Biblia que no es esa con ellos, sino contra principados, fíjense, contra potestades. Escuche eso, hermanos, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora entonces, por lo tanto, hermanos, en nuestra propia fuerza no podríamos luchar en contra del mal. Sin embargo, hermanos, la buena noticia es que Dios está de nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que nos impulsa y eso es lo que nos ayuda a seguir adelante. Fíjense lo que dice 1 de Juan 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.
hay un enemigo poderoso, ¿verdad? Hay alguien que está ahí tratando de dañarnos, pero dice la palabra que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hace un tiempo hicieron los niños aquí un drama, cuando el verso era ese, ¿verdad? Y desde entonces mis nietos se aprendieron ese texto y siempre todos los niños lo repetían, ¿verdad? Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y cuando sientas temor, cuando sientas alguna cosa, repite, porque mayor es el que está en mí. Entonces, hermanos, es lo que dice la palabra del Señor. Mayor es el que está en nosotros, en vosotros, que el que está en el mundo. Entonces, por lo tanto, hermanos, en medio de las batallas siempre hay esperanza de la victoria. Romanos 8, 31, 37 también nos dice eso, no lo vamos a leer, pero ahí está. De hecho, hermanos, la Biblia nos dice que somos recipientes de la victoria a través del Señor Jesucristo. O sea, en otras palabras, por nosotros mismos no lo podemos hacer. Estamos en esa lucha contra huestes, contra maldad, contra todo esto que dice la palabra. Y por nosotros mismos no podríamos. Pero fíjense lo que dice 1 Corintios ahora. Somos recipientes de la victoria a través de Jesucristo. Dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mientras estemos envueltos en la batalla con el enemigo, hermanos, hay la expectación de que podemos y vamos a caminar en victoria en nuestras vidas. Y esto es lo que representa, hermanos, el libro de Josué, que vamos a empezar a estudiar. Eso es lo que representa. En el libro de Josué, hermanos, encontramos que Moisés, el gran líder de Israel, ha muerto y un nuevo líder ha sido elegido para que lleve a la nación de Israel a la tierra de Canaán. Y después de 40 años, hermanos, de vagar en el desierto, Israel está a punto de tomar posesión de la tierra que Dios había prometido a Abraham siglos antes. Fíjense, ahí en Génesis 12:7, Dios a través de Dios, se le aparece a Abraham y le promete, dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Ahora, hermanos, el libro de Josué trata con todas las batallas que Israel enfrentó para reclamar la promesa de Dios. Josué, hermanos, es un libro de guerra, es un libro de sufrimiento, pero también es un libro de grandes victorias. Es un libro que puede enseñar al cristiano moderno mucho acerca de cómo obtener victoria espiritual en su vida. Y eso es realmente lo que nosotros queremos, hermanos, obtener victoria espiritual. Hermanos, a veces o en ocasiones pensamos que Canaán, cuando hablamos de Canaán, ¿verdad? Pensamos a veces que, o lo tomamos como una referencia al cielo. Decimos la tierra de Canaán o la Canaán celestial, y siempre que pensamos en Canaán decimos en el cielo. Pero, hermanos, observe esto, cuando lleguemos al cielo, hermanos, no habrá más guerras, ya no habrá más enemigos, no habrá sufrimiento, no habrá muerte, no habrá más pecado. Y todo eso, hermanos, está en el libro de Josué. Entonces, realmente no es eso, o sea que no es la Canaán, es aquí en la tierra, pero representa la victoria en nuestra vida espiritual. Otra vez, cuando lleguemos al cielo, hermanos, cuando lleguemos ya, pues allá no va a haber nada de esto, pero todo lo que pasa, todas estas cosas están en el libro de Josué. Entonces, esta noche, hermanos, empezamos una serie que nos va a llevar a través del libro de Josué. Y al viajar por el libro de Josué, vamos a revisar algunos puntos importantes en el libro. Y la meta de este estudio, hermanos, es ayudarnos a dejar de vagar en el desierto y entrar por decir así, en nuestra Canaán, en nuestra victoria espiritual. Porque Dios quiere darnos victoria. Lógicamente que la victoria final va a ser cuando estemos con Él. Pero también mientras estemos aquí en la tierra, Dios nos quiere dar victorias también. Pero hay muchas cosas que tenemos que pasar. Ahora, el primer capítulo, hermanos, sirve como una introducción al libro. Y voy a hablar de estos versos por un momento en esta noche. Quiero que escuchemos, hermanos, atentamente lo que Dios le dice a Josué respecto a la tierra de Canaán y acerca de cómo reclamarla. Y estos versos nos van a ayudar, hermanos, a nosotros a entender lo que se necesita para salir de la derrota y para vivir en la tierra de victoria.
Entonces, en este primer capítulo encontramos lo que podríamos decir el llamado de Dios. El llamado de Dios en tres partes o en tres maneras. El llamado de Dios. En primer lugar, hay un llamado a reclamar la tierra. Verso 1. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo. Quiero tenerme un poco aquí, hermanos, porque aquí hay unas cosas muy interesantes aquí. Sí se fija cómo dice de Moisés y lo que dice de Josué, ¿verdad? ¿Qué dice de Moisés? Moisés, siervo de Jehová. Y Josué, ¿qué dice? Servidor de Moisés. Hermanos, antes de ser llamados siervos de Dios, Dios quiere que seamos siervos del siervo de Dios. Hermanos, eso es algo muy importante, porque, hermanos, mucha gente ahora tal vez quiere esos títulos, ¿verdad? Y quiere que se le llame o que sea siempre reconocidos como siervo de Dios. Pero, hermanos, hay un camino para llegar a la grandeza, hay un camino para recibir ese título. Siempre hemos dicho, hermanos, que hay una diferencia entre la grandeza del mundo y la grandeza en el reino de Dios. Dios, hermanos, quiere para nosotros lo mejor. Dios quiere llevarnos a lo máximo. A cada uno de nosotros Dios nos promete bendiciones. Pero el camino a la grandeza en Dios, hermanos, es muy diferente al del mundo. O sea que, por decir de una manera, la grandeza del mundo, hermanos, se define por la cantidad de personas que te sirven. O sea, una persona es grande en el mundo por todos los que le sirven. Pero en Dios, hermanos, tu grandeza se define por a cuántos sirves. O sea, es muy diferente. O sea que tanto el mundo, tal vez como Dios, te quieren llevar arriba. Nada más que los caminos son muy diferentes. Y hermanos, pues bueno que entendamos eso. Porque a veces, hermanos, sabemos que Dios tiene grandes planes para todos nosotros, pero muchas veces no podemos llegar a concretar eso. Y Dios nos puede dar esa bendición tan grande que quiere darnos porque nos queremos ir por la vereda, o sea, por otro lado. Y no es así. Miren lo que dice el Señor Jesús en Mateo 20. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre. Y ese es el ejemplo, ¿verdad? Él es. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea que nuestro máximo ejemplo es el Señor Jesucristo. Y Él dice que no vino para ser servido, sino para servir. Y eso es algo que a veces hay mucha gente que no quiere hacer. Pero eso es a lo que somos llamados. Si queremos ser grandes, tenemos que aprender a ser servidores. Hermanos, en la Biblia hay una figura que no es muy nombrada tal vez, o que tal vez muchos ni la sepan, pero hay un personaje que se llama el escudero, ¿se acuerdan? Y que todos los reyes, los grandes, tenían su escudero. Y hermanos, ese era un oficio muy especial, el de ser escudero. El problema, hermanos, es que cuando Dios llamaba a alguien a ser escudero, lo llamaba a ser el número 2, no el número 1. El escudero era el número 2 siempre, era el que servía, el que estaba ahí, el que cuidaba, el que protegía. De tal manera, hermanos, que cuando el rey o cuando el jefe, por decir así, se moría, ya no, como que no había razón para seguir viviendo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Saúl en la batalla dice que lo hirieron? Le dijo a su escudero, ven y mátame, toma mi espada y mátame, para que no digan que estos incircuncisos me mataron. Pero lógicamente que el escudero, hermano, no estaba para matar a su patrón, estaba para darle la vida. Entonces él no quiso. Dijo, ¿cómo yo te voy a matar? No. Entonces dice la Biblia, ustedes saben que Saúl se echó sobre su espada, ¿verdad? Y cuando el escudero vio que Saúl se echó sobre su espada, él también se echó sobre su espada y se murió. ¿Por qué? Porque sin su amo no tenía caso seguir viviendo. O sea, la razón de ser del escudero se acabó cuando se había muerto a la persona a la cual servía. Entonces, hermanos, eso es algo muy importante. Y en casi todo el libro, hermanos, Josué
es llamado siervo de Moisés. Casi siempre que se menciona a Moisés, dice Moisés, siervo de Jehová. Y todo el tiempo Josué, vamos por decir así, estuvo como escudero de Moisés, Josué. Y donde quiera que estaba Moisés, ahí estaba Josué. Y le servía, y estaba con él, siempre estaba ahí con él. Y hermanos, tiene que casi pasar todo el libro. Pero fíjense, en el capítulo 24, verso 29, fíjense lo que dice ahí. Después de estas cosas, dice, murió Josué, hijo de Num, ¿qué dice? Siervo de Jehová, siendo de 110 años. Hermanos, ahí qué tremendo, ¿verdad? Después de todo lo que pasó, ahora sí, ahí dice Josué, hijo de Num. Ya no dice servidor de Moisés, sino que dice siervo de Jehová. Hermanos, qué importante es que nosotros podamos tener ese proceso a donde realmente nosotros hagamos todo lo que tenemos que hacer y que Dios sea el que nos lleve a un lugar. Que nosotros nunca queramos por nosotros mismos subir a un lugar. Yo siempre, hermanos, he pensado, a veces escucho de gente que se rebeló en una iglesia e hizo su iglesia. Y créame, hermano, yo cuando oigo de esas personas, la verdad es que siento compasión por ellas. Porque yo digo, cuando tengan un problema fuerte, cuando tengan una dificultad fuerte, ¿qué van a hacer? Ni modo de que digan que Dios los ayude si Dios no los puso, ellos se pusieron. Y de la misma manera en que tal vez ellos se rebelaron, también la gente que se ve con ellos a veces se va a rebelar en contra de ellos. Es muy peligroso eso. Entonces tenemos que ver, por eso me estoy tardando un poquito en esa área, pero ahí dice, ¿verdad? Moisés, siervo de Jehová, Josué, servidor de Moisés. Y hasta en el capítulo 24, ahora sí dice ahí, Josué, hijo de Num, servidor de Jehová. Ahora el verso 2 dice, mi siervo, del verso 2 al 4, dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, el Mediterráneo, será vuestro territorio. En estos versos, hermanos, se le recuerda a Josué que el Señor ya le ha dado la tierra de Canaán, ya se la ha dado a los hijos de Israel. Se le manda a llevar al pueblo de Canaán y reclamarla como una tierra que Dios les había prometido. Esta tierra, hermanos, había sido dada a ellos en Génesis 12:7 y la promesa fue reafirmada a cada generación de la nación de Israel. Entonces, era de ellos. Ahora, hermanos, déjenme hacer este comentario. No sé si usted escuchó en esta semana, el día de ayer, fue noticia eso, ¿verdad? Que nuestro presidente Trump sacó un tuit a donde él dice que ya Israel debería de reclamar para ellos los altos del Golán, ¿verdad? Entonces, pues bueno, Israel, todo el ministro Netanyahu y todos ellos están contentísimos con eso, pero todo mundo, ¿verdad? Todo mundo está en contra y estaban hablando y diciendo y que no sé qué tanto, y dicen que Israel como que está usurpando ese territorio porque le llaman los territorios ocupados. Ahora, ¿por qué los territorios ocupados? Porque cuando Israel no estaba en su tierra, los ocuparon todos los árabes, ¿verdad? Y entonces esa tierra no era de Israel. Pero en 1967, hermanos, si ustedes saben de esto, hubo la famosa guerra de los 6 días, a donde se había levantado Egipto, se había levantado Siria y parece que Jordania, para ir en contra de Israel, porque la idea es echarlo, o sea, Israel echarlo al mar, esa era la idea, desaparecer a Israel. Entonces, una situación muy, muy difícil, porque estas naciones se juntaron para ir en contra de Israel. Pero Israel, pues siendo protegido por Dios y todo, esa mañana, no me acuerdo qué día fue, pero esa mañana, ellos en la mañana vinieron y bombardearon
todo, casi acabaron como el 90% de los aviones de Egipto. Y o sea que no les dieron tiempo ni de despegar y los acabaron. Entonces, esa famosa, usted sabe, esa famosa guerra se llama la Guerra de los 6 días, y ahí Israel recuperó. O sea que con esa guerra él recuperó, por ejemplo, el oeste de Jerusalén, recuperó un poco de Cisjordania, recuperó la península del Sinaí y recuperó también los altos del Golán. Y ahora es de ellos. Pero más que esto, hermanos, ahora que estamos leyendo aquí, si usted se fija, dice desde el desierto y el Líbano. O sea que el Líbano está más arriba de los altos del Golán. O sea, todo eso le corresponde al pueblo de Israel. O sea, no es que Israel está invadiendo a alguien, no, es de él. Aquí dice, hermanos, todo eso es de él. Entonces, lo que está diciendo el presidente Trump, y lo que van, y que ojalá y lo hagan, ¿verdad?, que reclamen ese territorio, es porque es de ellos. O sea que aquí dice en la palabra, Dios se los dio a ellos, hermanos. Entonces es algo muy interesante. Ahora, lo que estamos diciendo aquí también, ¿verdad?, que Dios le recuerda a José, ¿sabes qué? Esa es tu tierra, tienes que reclamarla. O sea, la tierra esa donde iba a entrar Josué, de hecho ya era su tierra. O sea, no había necesidad de que ellos anduvieran vagando en el desierto. Ellos tenían una tierra, todo lo que tenían que hacer era reclamarla. Ahora, hermanos, déjenme aquí dar una aplicación para nosotros. Porque hay muchos cristianos, hermanos, que siempre están derrotados, siempre están luchando con pecados, vagando en el desierto espiritual, sin obtener nunca alguna victoria. Entonces, quiero decirles, hermanos, que eso no tiene que ser así. Dios tiene un lugar de vida victoriosa, la cual Él ha prometido donde tú y yo podemos vivir. O sea que no solamente es de que nos ha sacado, ¿se acuerdan? Ustedes saben que Egipto es como símbolo del mundo, ¿verdad? Y la Canaán, pues es símbolo de la victoria espiritual. Entonces, Dios sacó a su pueblo de Egipto no para que se murieran en el desierto. Ellos ya eran libres, pero estaban en el desierto. Y vamos a ver a través de este libro todo lo que pasaron en el desierto. O sea, podemos decir que ya eran salvos porque ya habían salido de Egipto, de la esclavitud. Ustedes saben que Egipto es tipo del mundo, el faraón es tipo del diablo, ¿verdad?, que los tenía ahí sujetos. Pero viene Josué, tipo de Cristo, y los sacan, ¿verdad? O Moisés. Y bueno, y Josué ahora ya los va a meter a la tierra. Pero lo que pasa es de que vamos a ver, ¿verdad?, en todo este libro, de que muchos de ellos no entraron, pero ya eran salvos o ya eran libres de Egipto. Y la enseñanza para nosotros, hermanos, o lo que tenemos que pensar nosotros es de que si ya Dios nos sacó de Egipto, o sea, del mundo, ¿por qué no entrar a la tierra prometida? ¿Por qué no entrar a Canaán? ¿Por qué no gozar de toda la bendición que Dios tiene para nosotros? Desgraciadamente, muchos cristianos, como digo, habemos o hay vagando todo el tiempo por el desierto espiritual, cuando ya es de nosotros la tierra. Le está diciendo Dios a Josué, ya es tu tierra, pero tienes que entrar a tomarla. Y entonces, hermanos, lo único que tenían que hacer ellos era tomarla. Fíjense en lo que dice 2 de Corintios, hablándonos a nosotros. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su presencia, de su conocimiento. O sea, Dios quiere que seamos victoriosos en Él. Ya no quiere que andemos en el desierto de la derrota espiritual siempre. Como les dije al principio, acabamos de terminar 40 días de oración. Y algo teníamos que haber aprendido, tenemos que haber aprendido. Entonces, miren, mucha gente no vino ahora. O sea, yo decía, bueno, si realmente aprendimos algo, tendríamos que estar en la iglesia. Pero vamos a orar, ¿verdad?, para que esa gente pueda venir. Porque necesitan saber de que no es que ya que tenemos una campaña, bueno, ya terminamos y a ver qué otra cosa hacemos. No, pero hay algo que tenemos que sacar. Romanos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y verá de Corintios 15, 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo creo con todo mi corazón
que Dios no nos salvó para vernos vencidos. Muchas de las veces, hermanos, somos derrotados porque nos negamos a caminar en victoria. Y como dije hace un momento, yo creo que hay un lugar de conquista para cada hijo de Dios que podemos reclamar para nosotros. Y estos próximos versos nos van a decir lo que necesitamos nosotros recordar al prepararnos para entrar a nuestra tierra de victoria, o sea, nuestra Canaán espiritual. Versos 5 y 6, escuche: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Quiero que veamos algunas promesas interesantes en estos versos. Por ejemplo, en el verso 5 está la promesa de la victoria sobre cada enemigo. Dice: nadie te podrá hacer frente. Qué tremendo, hermanos. Dios le está diciendo: nadie te va a poder hacer frente. O sea, es Dios el que le está diciendo a Josué: nadie te podrá hacer frente. Luego encontramos la promesa de la presencia y el poder de Dios. Dice el verso, Dios le dice: yo estaré contigo. O sea, yo estaré contigo. O sea, mi presencia. Y lógicamente con mi presencia te doy mi poder. Yo estaré contigo. Y luego en tercer lugar encontramos la promesa de la fidelidad de Dios en ese verso 5. No te dejaré ni te desampararé. En el verso 6 encontramos la promesa de la absoluta victoria. Dice: tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra. O sea, en otras palabras, vas a tener victoria, Josué. Te la voy a dar, tú la vas a repartir. Y luego también allí vemos la promesa de Dios de cumplir sus promesas. O sea, está prometiendo que va a cumplir. Dice: tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. O sea que tremendas promesas. Ahora, ¿qué es lo que tenía Josué que hacer para que estas cosas pasaran? ¿Qué tenía que hacer? Solamente una cosa, hermanos: confiar en Dios. Solamente tenía que confiar en Dios. Dios le iba a dar a Israel la victoria. Josué era solo el instrumento que Dios había escogido para hacerlo. O sea, estas cosas iban a pasar. Para que Josué fuera parte de ello, todo lo que tenía que hacer era tener fe en Dios. Hermanos, quiero recordarles, hermanos, que las mismas promesas que Dios hizo a Josué están disponibles para nosotros hoy en día. O sea, tú también y yo también puedo contar con que el Señor hará lo que Él prometió, lo que le prometió a Josué, Él también lo hará por nosotros. Fíjate, Dios, hermanos, sigue dando hoy en día victoria sobre nuestros enemigos. Primera de Juan dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? O sea que esa victoria que Dios le dijo: nadie te podrá hacer frente. Ahora Dios te dice: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora, Dios le dio la promesa de su presencia. Y Él, hermano, sigue ahora estando presente con nosotros. Hebreos 13, 5 dice: no te desampararé ni te dejaré. Él también sigue siendo poderoso. No está ese texto allá, pero en Mateo 28 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Él sigue siendo poderoso. Así como dijo: nadie te va a poder hacer frente, voy a estar contigo. Dios sigue diciendo lo mismo con nosotros. Y también Él sigue siendo fiel. Mateo 20, 28, lo tenemos aquí, dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él también sigue dando victoria absoluta. Primera de Corintios dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él nos da la victoria total. Hermanos, en Apocalipsis capítulo 21, ese texto no lo puse,
Pero ahí, hermanos, hay un texto donde nos habla acerca de cuando ya el Señor, cuando estemos con el Señor en toda la victoria. Dice ahí en el verso 4, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el verso 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación o mentira, sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y hermanos, o sea, esa es la victoria que nos da, es lo que promete para nosotros. Y hermanos, Él aún sigue manteniendo sus promesas. Así como le dijo Dios que te voy a dar, dice, esa tierra porque te la juré a tus padres, así que te la voy a dar. Ahora, hermanos, a nosotros nos habla también y nos dice: ¿sabes qué? Yo mantengo mis promesas. En Romanos 4:21, tampoco está aquí, pero hablando de Abraham, dice: plenamente convencido de que, o sea, Abraham estaba plenamente convencido de que era también poderoso, o sea, Dios, para hacer todo lo que le había prometido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para ver todas estas cosas pasando en nuestras vidas, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Solamente una cosa: confiar en Dios. Entonces, cuando aprendemos a poner nuestra fe en Dios todo el tiempo, ¿verdad?, en cada situación, entonces vamos a caminar en victoria. Sí tenemos que esforzarnos, y vamos a ver, como digo, en todo este libro nos va a enseñar eso. Pero, hermanos, podemos confiar en la promesa del Señor. O sea que cuando todo falla, hermanos, la fe estará ahí para pasar la prueba. Quizás en ocasiones nosotros nos olvidamos de Dios, pero nunca va a defraudar al creyente que ha puesto su fe en Él. Dice la palabra: si fuéramos infieles, Él va a permanecer fiel. Entonces, hermanos, en primer lugar, aquí vemos, ¿verdad?, promesas tremendas que le da Dios a Josué. Y ¿sabes qué? Voy a estar contigo, te voy a ayudar, te voy a bendecir, pero tienes tú que también hacer algo. Ahora, hermanos, en segundo lugar, hay un llamado ahora a obedecer la ley de Dios. El Señor le dice a Josué que si él va a liderar al pueblo de Dios hacia la tierra de Canaán, él tiene que obedecer la ley de Dios. Hermanos, el recordar la ley es un paso esencial para entrar en nuestra Canaán también, o sea, en nuestra victoria espiritual. Notemos lo que le dice a Dios a Josué respecto a la ley y de qué manera eso podemos aplicar a nuestras vidas. Versos 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, hermanos, Josué tenía que guardar la ley, tenía que hacer todo lo que la ley decía que hiciera, sin dejar de cumplir nada. O sea, esfuérzate, sé muy valiente, ¿verdad?, en hacer conforme a toda la ley. Verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ese es un texto que casi todos en algún momento hemos aprendido, ¿verdad? Sino que de día y de noche meditarás en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una versión dice: y tendrás éxito. O sea, hermanos, ¿a quién de nosotros no le gustaría que todo les saliera bien? Pues aquí dice, ¿verdad? Esta es la fórmula. Dice: para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, Josué tenía que meditar en la ley. Dice ahí: de día y de noche meditarás en ella. Día y noche, su mente tenía que estar ocupada en la ley, tenía que amarla y dejar que llenara su corazón y su mente. Y esto era, hermanos, para que su vida se centrara en la voluntad de Dios. Él iba a ser prosperado por honrar la ley, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, dice el Señor. Verso 8: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, la promesa de Dios a Josué era que si él vivía su vida alrededor de la ley de Dios, Dios lo prosperaría en todo lo que él hiciera.
Entonces, lógicamente, ¿cuál es la lección en esto para nosotros? Primeramente, hermanos, yo creo que tenemos que dar gracias a Dios porque ahora ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? La ley antigua. Estamos bajo la gracia. Pero ahí es a donde muchos se confunden, hermanos, porque muchas personas en nuestro día han concluido de que como ya no estamos bajo la ley, como que estamos libres de hacer lo que queramos, ¿verdad? Al fin que estamos bajo la gracia. Y por eso es que mucha gente le da mucho más énfasis a la gracia. En una ocasión, ¿verdad? Hablamos, me parece que en el grupo de líderes, acerca de la controversia entre la ley y la gracia. Pero hay un versículo, ¿verdad?, donde habla del Señor Jesús y dice que era lleno de, la ley o la verdad, ¿verdad?, y la gracia. Hay un texto donde dice que el Señor Jesús vino, dice, lleno de gracia y de verdad. O sea, tiene que haber un balance, o sea que no todo es gracia, ¿verdad? Y a veces también los que están en la pura verdad, a veces como que todo condena, sí, tiene que haber un poco de gracia, pero tiene que haber todo esto, ¿verdad? Tiene que haber esto. Entonces, pero muchos desgraciadamente a veces porque no estamos bajo la ley, a veces muchos concluyen o muchos dicen, bueno, como no estamos en la ley, entonces estamos bajo la gracia, así que podemos hacer lo que queramos, pero no, hermanos, no podemos hacer eso. Si queremos vivir en la tierra de la victoria espiritual, necesitamos, hermanos, saber, hermanos, de que tenemos que desarrollar un amor por la verdad, o sea, por la palabra de Dios, por la ley de Dios. O sea, esa era la ley anteriormente, ahora es la palabra de Dios. Ahora, de la misma manera en que a Josué le fue encomendado obedecer la ley, a nosotros se nos ordena honrar su palabra. Tenemos que alimentarlos de la Biblia. Fíjense lo que dice 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Job 23:12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y tenemos, hermanos, que llevar nuestra vida de acuerdo a la palabra del Señor. Dice el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos. Dice, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Y hay muchas más escrituras que no las voy a decir. Pero hermanos, vamos a ser bendecidos cuando estas cosas sean verdades en nuestras vidas. Entonces, hermanos, hemos dicho esto, tenemos que tener un tiempo diario, además a la de la oración, ¿verdad? Pero ahí a incluir también la lectura de la palabra del Señor. Durante la campaña de 40 días, hermanos, de oración, dijimos que una de las maneras de crecer espiritualmente es alimentarnos de la palabra del Señor. ¿Cómo lo hacemos? Y dijimos la ilustración de la mano, de cómo agarramos la palabra del Señor, ¿verdad? No sé si se acuerdan en esta noche, pero vamos a repetirlo. ¿Cómo agarramos la palabra? La oímos, luego la leemos, luego la estudiamos, luego la memorizamos, luego la meditamos y luego la ¿qué? Aplicamos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos todo eso, no solamente la voy a oír, ¿verdad? Sino usted nomás la oye, pues de cualquier manera, es como si usted no agarra algo solamente con este dedito, se le va a quitar. Si usted después de que la oye, la lee también, ya tiene más fuerza. Pero si luego después usted la estudia, va a agarrar más fuerza. Y luego la memoriza, va a agarrar más fuerza. Y luego la medita, entonces sí, agarra más fuerza. Y cuando cierra la mano, cuando la aplica, entonces ya nadie le va a poder quitar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, en esta noche vamos a dejarle hasta allá, ¿ok? Todavía llegamos al verso 8 solamente. Pero que el Señor, hermano, nos ayude para que nosotros podamos disponer nuestra vida para, hermanos, yo creo que todos, hermanos, anhelamos tener victorias espirituales. Yo creo, hermanos, que Dios no se equivoca. Dios nos permitió, hermanos, empezar este año. Hemos dicho, ¿verdad?, que cada campaña que nosotros hacemos siempre sale algo. Y a veces no ha salido porque no lo hemos hecho nosotros. Pero Dios siempre quiere que tengamos algo quede, algo que permanezca. Por ejemplo, nos decía el otro día a los líderes
cuando hicimos la campaña de 40 días de comunidad, pues de ahí nació lo que hacemos, ¿verdad? En la comunidad, que tal vez tenemos que reforzarlo más, pero ahí estamos, ¿verdad? Que quiero decirles, no muchas iglesias tienen ministerios así afuera. O sea, todo está dentro, pero nosotros tenemos un ministerio afuera también, tenemos presencia allá afuera. Y con la ayuda de Dios, Dios nos va a dar más ideas y más cosas para hacer. Pero tenemos que tener presencia, no solamente, como decíamos, no solamente para condenarlos y que son malos y que se vayan de aquí, no, sino que, hermanos, para bendecir a nuestra comunidad. Y de ahí salió de 40 días de comunidad, ¿verdad? Hemos hecho 40 días en la palabra, hemos hecho transformados, y de ahí hay muchas cosas, ¿verdad? Muchos han prosperado económicamente, tal vez en salud, qué sé yo. Ahora, hermanos, el año pasado hicimos, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Y de ahí ustedes saben que salieron varias cosas, pero lo que más resultó es que tenemos ahora 2 obras en México, ¿verdad? O sea que gracias a Dios, o sea, cuando nosotros ponemos nuestro interés, hermanos, algo sale. Ahora, hermanos, de 40 días de oración, ¿qué es lo que va a salir? Y yo creo, hermanos, con todo mi corazón, que Dios quiere que nosotros, ahora sí como que demos ese paso, ¿verdad? Gigantesco y podamos tomar victorias espirituales. Hermanos, si nosotros realmente estamos orando, aprendimos muchas maneras de poder orar y si lo estamos haciendo, y ahora, hermanos, entramos, ¿verdad?, a aprender cómo podemos nosotros salir del desierto, de los desiertos donde a veces nos metemos, donde estamos, y entrar, hermanos, a nuestra Caná, o sea, entrar a nuestras victorias, a nuestra victoria espiritual, porque eso es lo que representa la tierra prometida. Y eso es lo que vamos a ver en el libro de Josué, todas las luchas y batallas que hubo, pero ahí estuvieron, ¿verdad? Y acuérdense de que sencillamente son los que obedecen. Los que no obedecen, los que no hacen las cosas, se van a quedar en el desierto. Quizás sean salvos, porque bueno, fueron salvos. Pero, hermanos, ser salvo y no entrar, o sea, no tener victorias espirituales, hermanos. Ser salvo pero morirte en el desierto. ¿Cómo se ejemplifica a un cristiano en el desierto? En el desierto, hermanos, ustedes saben todo lo que hay en el desierto. En el desierto hay calor, en el desierto hay serpientes, en el desierto hay espinas, hay de todo lo malo. Y mucha gente, hermanos, desgraciadamente, escúcheme esto, mucha gente toda su vida la vive así. Ya son cristianos, o sea, ya salieron de Egipto, pero nunca tienen una victoria. Nunca, todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo quejándose, todo el tiempo llorando, todo el tiempo, ninguna victoria espiritual. ¿Es Dios acaso el culpable? No. Acuérdense, hermano, que de los que salieron de Egipto, dice la Biblia que la mayoría se murieron en el desierto. Ya eran libres, o sea, ya eran libres. Y Dios le está diciendo a Josué, ya es la tierra tuya, ya, sencillamente tienes que tomarla. Pero tienes que tomarla, tienes que entrarla, o sea, no solamente tienes que entrar a eso. Todo lugar que pisare tu pie, que pisare, no es que, por fe lo tengo, no, tienes que entrar. Entonces, hermanos, la victoria espiritual es para nosotros, ya está la victoria, pero tenemos que esforzarnos por entrar a tomarla. Hermanos, la siguiente semana, la semana que viene vamos a seguir en el verso 9, que el Señor nos dé la gracia para poder aprender, hermanos, cada vez más. ¿Por qué no se pone de pie, hermanos? Amén. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por mis hermanos, Señor, que han estado aquí. Gracias porque me has permitido, Señor, poder hablar, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Y Dios mío, te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que tú veas el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y que trates con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor.